Y la mejor parte de esto creo que es: se prohíbe caminar en el agua. Aquí somos todos ateos. Hola, amigos y bienvenidos a las peores traducciones del mundo entero, porque física cuántica es gente traduciendo del inglés al español y de español al inglés de una forma horriblemente mala. Tanto que querréis hacerlo vosotros también. De hecho, vais a hacerlo todos vosotros también. El objeto que tengáis a vuestra derecha, no importa cuál sea, tenéis que decir I have a y el objeto que tengáis en español más un ing. Es decir, I have a pinza ing o traba ing, depende de cómo lo llaméis. I have a pinza ing. I have a o traba ing. Ah, puta. Así que estáis listos para que os enseñe a los mejores traductores que llevan 4 años aprendiendo interpretación. Se llama interpretación, ¿no? O traducción. Da igual. ¿Cómo te quedas? Dallas Review Mini. Exit only. Éxito aquí. Por si no lo sabíais, del español al inglés tenemos unas cuantas palabras que pensamos que son así, pero no lo son. Como por ejemplo, embarrassing, que nosotros pensamos a veces que es embarazado y es avergonzado. Pues los ingleses también tienen problemas con esto y ponen éxito. La salida es el éxito. Porque si tú coges la salida, it becomes the salida. Madrid is one of the most comfortable. Física cuántica. Driver wanted. O sea, se busca conductor. Se necesita delivery guy. Pero qué traducción más genial. Es parte español y parte inglés. Y además ni siquiera está bien traducido. Aquí lo que voy a hacer para los que no sepáis mucho inglés es que la parte en inglés os la voy a traducir literal al español, ¿vale? En español dice: por problemas técnicos ajenos a nuestra empresa no se encuentra operativo el pago con tarjetas de crédito. Disculpe las molestias, gracias. Y en inglés os lo voy a intentar traducir como está. A través de problemas técnicos, otras personas hacia nuestra compañía es no operativo el pago con tarjetas de crédito. En realidad esto está súper mal dicho en inglés, ¿vale? Pero es que traducirlo es un horror. Perdón y las gracias, molestias. Por favor, bajar las perchas, gracias. Please download hangers. Thank you. ¿Y dónde coño me las download? De Mega, un link 100% real, no fake. De ahí es donde me descargo las hangers. No swimming. Ninguna natación. Esto ya ni siquiera es una traducción, esto ya no sé ni lo que es. ¿Qué significa ninguana? ¿Significa algo siquiera? Ah, parece que significa algo en italiano. Pizza, pepperoni. Por favor, apagar las duchas cuando estéis listos, gracias. Y ojo, porque la traducción en español es: estos americanos, ¿cómo saben español? Por favor, vuelta lejos, chaparrones, cuando usted es hecho, gracias. ¿Será esto una cita bíblica? Y al tercer día, de lejos, chaparrones, usted es hecho con barro. Gracias. Oh, este es genial, este es de lo mejorcito. Os voy a traducir el inglés al español directamente, ¿vale? En inglés dice: agarrad la mano del niño, tenga mano de niño. Como quien tiene una pata de conejo para que le dé suerte, pues tiene una mano de niño cortada para que le dé suerte también. Agarrarse de la barandilla, tenga barandilla. Guárdese una barandilla en su mochila y luego la pone en plan desplegable, rollo Polybridge. Por cierto, tengo que buscar las Polybridge, es genial este juego. Encare hacia adelante. ¿Tú qué? Escalera de mierda, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Qué te crees? Te voy a encarar, ¿eh? Mírame la cara, hijo puta. Escalera asquerosa, ¿eh? Encarar la escalera, ¿lo pilláis? Mis chistes. Ningún cochecitos de bebé, porque soy racista de cochecitos de bebé. En inglés pone que no vayas descalzo y en español es ningún cabalgar descalzo. Porque riding también puede ser cabalgar. Vas a cabalgar la escalera mecánica por prados verdes y Gandalf va a hacerlo de: mantenga pies lejos de entrepaño de lado. Porque si no lo sabíais, el entrepaño de lado es un pervertido de mierda y es un fetichista de pies. Así que mejor no le acerques los pies al entrepaño de lado, porque te puede acosar después. La construcción, sitio, no entrar. En inglés pone no fumar en el edificio, el ningún fumar. Creo que
los traductores de internet traducen mejor que esto. Señores conductores, esperen en la fila hasta que le entreguen la ficha para comprar su tiquete. Y en inglés, os voy a traducir más o menos, es: señor conductor de autobús, soy lista de espera hasta que llevar el chip para el chico tu ticket. Mis traducciones son mejores que esto. La carne cocinada al punto ahora se llama to dot. To dot. Es la traducción más literal de inglés que he visto en mi vida. Prohibido jugar pelota. ¿Qué cojones? ¿Está mojado? ¿Por qué pelota? En inglés pone precaución extrema, cuidado con el hielo. Y en español es épico. Dice, el reloj extremo. Esos relojes extremos, por favor. Esos relojes que son capaces de hacer deportes de riesgo. Esos relojes extremos que viven la vida al límite. Malditos relojes, qué vida que llevan. Del cuidado para el hielo. Porque en el fondo esos relojes extremos tienen un corazón bondadoso y cuidan el hielo, como quien cuida a su abuelo moribundo en el asilo. Malditos relojes. Mano se lava, no blanquear, no caiga. Hierro chulo. ¡Peligro! Las playas son afectadas por fuertes corrientes y caídas repentinas, que han contribuido a ahogos. No entre al agua si no hay guardavidas presente. Y la mejor parte de esto creo que es: se prohíbe caminar en el agua. Aquí somos todos ateos, ¿vale? Fuera Jesucristo. Jesucristo no está permitido. Nada de caminar sobre el agua. Este cartel, que es, disculpen las molestias, en inglés está firmado por Las Inconveniencias. O sea, dice, perdón, firmado Las Inconveniencias. Sería un buen grupo de una banda callejera. En plan, están los Latin Kings, están los motoristas, están Las Inconveniencias. Y lo pone ahí en la parte de atrás de su chaqueta de cuero, pone Las Inconveniencias. En este aeropuerto, que se las quieren dar de internacionales y de muy guays, ponen bienvenido en varios idiomas. Y en español pone calurosos bienvenidos. Y ponen este instrumento no sé ni lo que coño es, la verdad. Este instrumento se supone que es español, porque no tengo ni puta idea de qué coño es esta mierda. Parece una especie de violín guitarra extraño. Calurosos bienvenidos. Facilidad de tabaco _libertad. Uso de tabaco prohibida. No me queda claro si estás libre, si puedes usar el tabaco o si está prohibida. Esta carta, que intentan ser muy internacionales y traducirlo en inglés del español, pone tidy tomato, es decir, tomate ordenado, no aliñado, ordenado. Ensalada mixta es mixed salad, que sería como ensalada mezclada, ¿vale? Como si la ensalada te la fueras comiendo por trozos. Patatas a lo pobre es pur potatoes. Parece que está diciendo pobres patatas. Ojo, porque ha traducido bien jamón y queso, menos mal. Verduras aliñadas o salteadas lo traduce como tidy, o sea, ordenadas o attacked. Ordenadas o atacadas, o sea, vegetales ordenados o atacados. Pueden ser las dos cosas. Pueden ser vegetales que son muy ordenaditos con su cuarto, lo tienen todo perfecto, o pueden ser vegetales que han sido atacados en una guerra. Se prohíbe la entrada de comida y bebida en este establecimiento. ¡Oh! Es increíble. Y en inglés dice, en sí mismo prohíbe la entrada de comida y bebida en este establecimiento. Pero en sí mismo, ¿vale? Itself. Pintura fresca es paint fresh. Sufrimiento de frescura. Dolor fresco. Bueno, amiguitos, si os ha gustado mucho el vídeo de hoy, quiero ver vuestros comentarios cómo sabéis usar también vuestro inglés al máximo, porque eso es lo mejor del mundo. Saber idiomas es tan importante. I have a cuchara. I have a corta uñas. Cuchara corta uñas. Ya me dejo de tonterías. Mi chiste suena a puta mierda. I have a Dallas. I have a what the game. Además, si haces la promoción y te suscribes a mi canal, automáticamente consigues hablar todos los idiomas del mundo. No me preguntéis cómo lo voy a hacer, pero lo voy a conseguir. Nada más te suscribas, de repente se te inyectará algo por aquí en plan Matrix. Harás y dirás,
ya sé kung fu. Digo, ya sé muchos idiomas. Para vosotros, tal cual. Recordad que este diciembre estoy sorteando 20 mochilas como esta. Y elegiré una persona aleatoria entre todos los comentarios y os enviaré un mensaje. Y así participáis automáticamente en el sorteo de mi nueva tienda. Espero que os gustara mucho el vídeo, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos si os gustó mucho. Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós!